Mirá vos, Bárbaro. qué interesante. Y hablamos también de Sí. esta nenita de 12 años que participando de este juego, este challenge, que consistía el Blackout Challenge, que consiste en... Este blackout es, ¿no? Sí, Blackout Challenge, que Sí. consiste en tratar de obstruir las vías respiratorias hasta auto... Bueno, te se supone creo. que no tienen que llegar a morir, tienen que llegar a autoasfixiarse hasta un cierto límite en el que frenan. Todo esto lo tienen que documentar en vivo o grabado en video. Y están al borde de la muerte y después tienen que contar la experiencia. Lamentablemente esta nena de 12 no va a poder contar la experiencia porque falleció y transmitió su propia muerte en vivo. Dios mío. Algo escabroso, Por espantoso. favor. Y uno piensa en esos pobres padres, ¿por qué? Y porque lo primero que se dice, no la controlaron. ¿Cómo controlás a un chico las 24 horas? Es imposible. Es imposible. Aparte, saben más que uno de tecnología. Los chicos nos pasan una ida y vuelta 1.000.000 de veces. Tienen una inteligencia al lado nuestro, que ellos se criaron y nacieron con la tecnología. Los padres pueden poner un bloqueo. Los chicos van a encontrar la forma de desbloquear. Ro, lo más peligroso acá es que TikTok cada vez es hoy una de las plataformas más importantes y más Porque utilizadas este a juego se nivel está haciendo mundial. en todo el mundo, ¿eh? ¿Qué? Este juego se está haciendo en todo el mundo. Ahí está, digo, TikTok. ¿Y el control? Hola, no, ¿qué los tal? chinos controlan a sus ciudadanos puertas adentro. Pero la empresa que está radicada en China no controla puertas afuera lo que pasa Claro. con su red Y social. el Puertas control- adentro a los chinos le prohíben hasta respirar. Sí. Pero puertas afuera no les importa si se matan Claro. 200 hacemos? niños que pierden la vida. Porque supongamos que, bueno, papá, a mamá, a hermanos mayores se les va de la mano, los chicos hoy están rebeldes Bueno, también por esta claro. cuestión de que están todo el tiempo con las redes sociales. Pero ¿y la plataforma o la TikTok? Hay un juego que los lleva a la muerte a los chicos. Bueno, a ese control me refiero yo. Lo tenemos a Pablo Meliquio, ¿no? Ay, por Vamos a hablar suerte. con él. Sí. Pablo Meliquio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nuestro consultorio, nuestro psicólogo para hablar de estas cuestiones también, ¿no? Digo, qué tema fuerte, qué les pasa a los niños, qué les pasa a los chicos, en este caso esta nena de 12 años. No es el primer caso que sucede, que a través de TikTok muere un chico queriendo hacer este desafío. Por eso hablamos también del control, pero ese es otro tema. Ahora, ¿qué pasa con una nena de 12 años? ¿A qué la lleva a hacer un desafío tan, pero tan peligroso? Bueno, Vero, Ro, equipo, ¿cómo están? Yo la verdad estoy muy conmovido porque hasta hace un par de años también acá en Zona Oeste acompañé a un grupo de chicas y chicos que una compañera había hecho este mismo juego, entre comillas. ¿Hace cuántos años, Pablo? Perdón, ¿hace cuánto? Antes de la pandemia. ¿Antes de la Vero, pandemia? Sí, Bueno, ya existía. mira, ya Esto es un existía. juego- No, por eso sí, sí. Esto es un juego que viene, un juego, vuelvo a decir entre comillas, que no estaba establecido en TikTok y ahora apareció como reto en TikTok. Pero también sucedía, más de un paciente también me ha dicho que de pibe o piba jugaron a esto. No son juegos, claramente, sino que ponen en riesgo la vida. Lo que sí creo que es importante como punto de partida para reflexionar, que yo mientras leía las noticias, en algunos lugares dicen una nena de 12 años jugando se suicidó, otros dicen una adolescente de 12 años. Bueno, este es el primer punto a reflexionar. 12 años todavía es una etapa muy intermedia, yo diría más una preadolescencia. No podemos decir que una nena de 12 años es estrictamente una adolescente, yo creo que es más una preadolescente, todavía tiene muchas cosas de niña. Ahí la tía y algunos familiares estaban contando algunas cuestiones en las redes sociales. Una nena que por quedar capturada por lo que TikTok ofrece o por la imposición de sus compañeros y compañeras, que es normal en la adolescencia, en la preadolescencia, empiezan a aparecer estos desafíos, no en la niñez. Milagros estaba en ese límite que les digo, entre niña y adolescente. Y es una etapa donde todavía te estás autoafirmando, estás aprendiendo a conocer tu cuerpo, tu campo mental. Y es normal que en esta etapa pasen estas cosas, no hasta Ahora, el suicidio, pero sí que se pongan en riesgo por no saber qué están haciendo claramente, ¿no? Vos decís, Pablo, que no tenía conciencia de que las consecuencias podían ser fatales
potencialmente. Porque yo no. yo pensaba en eso, como a una criaturita no se le ocurre pensar que está la posibilidad potencial de que se quite la vida. Yo recordaba cuando murió el cantante de INXS o David Carradine, que también Sí. mueren por prácticas de autoasfixia en medio de una supuesta práctica sexual de autosatisfacción. Y digo, bueno, pero eran adultos. Sabían lo que estaban haciendo y sabían las consecuencias y los posibles o potenciales peligros a los cuales se sometían. ¿Esta preadolescente podría haber tenido conciencia de que corría riesgo su vida si no podía controlar la situación? ¿No es una forma de demostrarle a la familia, a los amigos y todo que ella tiene control sobre todo? Claro, está muy bien estos dos ejemplos que traes, que sí, que tuvieron que ver con juegos, con prácticas sexuales, con poner en riesgo, jugar con el borde entre la vida y la muerte, no en las niñeces, no en la preadolescencia, no hay una conciencia todavía de lo que llamamos el riesgo de la vida, el sentimiento trágico de la vida, todavía no hay preguntas existenciales, empiezan ahí. Yo creo que es más una nena que, con todo respeto para las familias, pues iremos viendo, porque también falta investigar, yo me juego más que es una nena que tratando de imitar y para no quedar detrás de la propuesta de jugar a esto y jugar con ese límite, se pasó y terminó suicidándose, ¿no? Sí. Es más un accidente que un intento de suicidio. Un suicidio es una búsqueda de la muerte. Si esto es un juego o una Y picardía hay que chicos terminó de esa mal, edad que se quitan la vida, ¿eh? sí, pero es muy poco común, son excepciones en general. Sí, en la sobre todo que han vivido adolescencia. situaciones traumáticas, de violencia Exactamente, física, de exacto. abusos. Sí, una niña o un niño que han sido abusados, Sí, o que son maltratados físicamente, excepcionalmente. Los registros que hay de suicidios son a partir de los 15, 16 en adelante. En la adolescencia plenamente establecida. Pablo. Acá todavía tenemos mucho de niña y de imitación por esa misma, picardía e ingenuidad que tiene la niñez. Es clarísimo, estamos hablando de una nena de 12 años. Ahora mi pregunta es, ¿por qué los adolescentes, si bien bueno, ella fue un accidente, no tenía la conciencia de que eso podía llegar a quitarle la vida? Ok, pero ¿por qué los adolescentes, los jóvenes, en esa etapa de crecimiento, de búsqueda quizás, o si están atravesando una situación triste, de depresión, si se quiere, 16 años. Es que me estoy acordando un caso, por eso quiero ir a la pregunta. Un caso de un suicidio en vivo. Esto sucedió en Japón. Fue hace el año pasado o hace 2 años. No importa. El caso fue terrible porque era una chica de 17 años, se pone frente de la cámara y en TikTok tomó veneno. Entonces, yo digo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué recurren a esa plataforma? ¿Se sienten más acompañados, más contenidos? ¿Sienten que a través de la plataforma quienes están del otro lado que no conocen, les va a prestar más atención que en su propio hogar, en su propio refugio donde debería ser estar con sus padres, con su familia? Ay, no te escuchamos, Para, Pablo. Pablo. Te silenciaste, Pablo. Te silenciaste, Pablo, sin querer. Solo me silencio. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí estás. Ahí está. Sí. Bien. No toqué nada. Ahora Me sí, estoy ahora sí te cortando escuchamos ahí. claramente. Vamos a pensar lo siguiente. La adolescencia, y esta nena estaba entrando paulatinamente en la adolescencia, es una etapa de autoafirmación. Entonces es muy común que se pongan a prueba. Y adolescencia es igual a transgresión. Piensen en sus propias adolescencias. Transgredir quiere decir ir más allá de los límites, provocar a los demás, provocar a los adultos. Son 2 niveles de pensamiento ahí. El adolescente se está poniendo a prueba a sí mismo y está poniendo a prueba a los otros, especialmente a los adultos. Siempre están pidiendo una mamá, un papá, alguien que aparezca, que los invite a pensar, que les ponga un límite. Es una etapa de autoconocimiento y de autoafirmación. Es normal en estas etapas que haya, ¿sí? Por ejemplo, accidentes, comas etílicos, accidentes de tránsito. Hay unas dificultades con el manejo del cuerpo y de la cabeza porque todavía no se conocen. Digamos que la salida de la adolescencia, no es que uno en la adultez se conoce definitivamente, pero podemos decir
que la adolescencia es la etapa de afirmación de la personalidad. Por eso también es la etapa de trastornos psicóticos, trastornos alimenticios, hay varios suicidios, hay depresiones, porque es una etapa todavía donde la estructura de personalidad se está armando. Entonces, es probable que esta nena le haya faltado algún recurso para detenerse a pensar que eso que estaba haciendo podía matarla, ¿sí? Entonces, llegamos tarde por una cuestión que le pasó a esta nena. Ese ejemplo que vos traés, Vero, también hay gente que se pone a jugar y también hay gente que le estaba pasando algo, no digo que sea el caso de esta nena de Milagro, ¿no? Pero hay gente que se pone en las redes y provoca un suicidio porque ya la estaba pasando mal y en definitiva quiere demostrar la muerte potenciar, al resto, ¿no? claro, el mensaje. Ahora, Pablo, ¿cómo hacen los padres para controlar o no? Porque a lo mejor la idea es dialogar, es que los chicos comprendan cuáles son las barricadas, los límites que aparecen para que no sean o víctimas de las redes a partir de mensajes como este, o víctimas también de personas que cometen actos delictivos a través de las redes y que son adultos. ¿Cómo hacen los padres frente a una situación así? ¿Qué se hace? ¿Se les explica a los chicos? Se les cercena todo tipo de comunicación, se dice, bueno, desinstalar la aplicación, no tenés más contacto, no tenés más teléfono, no se usa más el teléfono. No, porque la prohibición instala el deseo. Cuanto más prohibís, más estás potenciando para que vayan en búsqueda de lo prohibido. Lo que es importante acá es, lamentablemente Milagros ya no está, vamos a usar a Milagros como herramienta, como recurso, ¿sí? Entonces todas las mamás y los papás y las tías y tíos, los adultos que estén mirando, que tengan la posibilidad de dialogar con niñas y niños, expliquen lo que le pasó a Milagro. Seguramente te van a decir, yo ya lo sé, no me digas, porque tienen esa tendencia a sabérsela toda, sí, totalmente. Pero ustedes insistan en poner palabras, en explicar que detrás, ¿sí?, de un juego puede haber algo riesgoso, que detrás de una identidad puede haber un adulto pedófilo, que hay un montón de recursos que no son válidos y que se utilizan en Internet. Entonces también lo que se muestra como cuerpos ideales, que no son cuerpos ideales, son cuerpos impuestos. Internet es una galería de imposiciones que agarra gente vulnerable y terminan pasando estas cuestiones. Entonces tenemos que hacer que la gente sea menos vulnerable. Y esta es la tarea que tenemos como adultos y como profesionales. Orientar para que se pueda pensar y ser crítico con lo que estamos consumiendo. Qué tarea difícil, Pablo, pero muy difícil esa, porque los chicos están hoy rebeldes, están muy contestatarios, ellos se creen que salen al mundo. Sí, que uno es un atrasado, que uno es un australopithecus que quedó en la era precámbrica y no te escuchan. ¿Cómo? ¿Y en las escuelas no deberían también acompañar esto que tiene que ver con...? Sí. De hecho, bueno, no soy el único, pero yo suelo dar charlas acá en las escuelas de la zona sobre ESI. Dentro de ESI hay que explicar el uso indebido de las redes sociales, explicarles a las niñas y niños qué puede haber. Hay que seguir charlando, se necesita diálogo. Cuando hablamos en otras salidas de esta violencia, yo estoy diciendo todo el tiempo que el síntoma de la época es la violencia. ¿Pero por qué el síntoma de la época es la violencia? Porque hay escasa capacidad de escucha y de diálogo. No estamos escuchando, no estamos mirando, no estamos dialogando. Entonces creo que hay que salir de las burbujas. Pero, ¿sabes qué pasa, Pablo? ¿No? También en la casa se educa, en la escuela se enseña. Entonces digo que también estaría bueno que a nivel Estado, ¿no?, implemente también una política donde los padres se sientan acompañados, sobre todo en estos momentos. Los padres se sienten acompañados con las diferentes instituciones, con los profesores, pero ¿sabes qué pasa acá también? El Estado no acompaña. Y como el Estado no acompaña, está ausente en todas las cosas que son prioridades, como la educación de los chicos, para que no sucedan estas cosas, al estar ausente, entonces van a seguir ocurriendo. No es prioridad hoy, parece esto, porque sería muy bueno fusionar la educación de la casa con la escuela que enseña, pero acá en este país, viste, nadie quiere trabajar, Pablo. Somos los únicos que estamos trabajando acá, nosotros desde nuestro lugar, poder aportar un granito de arena, hablando con vos, un avesado en la materia para ver de qué forma podemos llegar un mensaje a cada uno de los hogares. Porque después, viste, a mí, de no hay verdad... compromiso, cuando van pasando, yo creo que cuando
los que preparan los programas educativos, aquellos pedagogos que están abocados justamente a la reformulación de muchos contenidos, Sí. deberían estar atentos a estas cosas también, porque forman parte de la cultura de los chicos permanentemente y casi que han invadido las actividades de los chicos en la mayor parte del día. Entonces, cercenar, reprimir, quitar no sirve. Bueno, ¿qué hacemos? Tratamos de que ese porcentual que están frente a los dispositivos sea productivo de alguna manera o por lo menos sea prolijo para que no corran riesgos. Sí, bueno, pero para eso, digo, mirá la función. A ver, vamos a articular las cosas que decías vos, Ro y Vero. Antes se decía que la escuela es el segundo socializador. El primer socializador Es tiene el que ser la hogar. familia. Sí. Lo que pasa es que a veces el hogar y la familia está en crisis, ¿sí? Está en crisis la familia, el concepto de familia, qué es una mamá, qué es un papá, qué significa criar, ¿no? Hay muchas dificultades en la crianza. Entonces, Porque hay un como país en dificultades crisis. la crianza, bueno, digo, pero pensemos, partamos de la casa a la institución. Las escuelas a veces reciben, ¿sí? Niñas y niños que están muy poco atendidos, muy poco registrados, muy poco mirados, y entonces en las escuelas terminan haciendo un montón de síntomas, y ahí trabajamos los equipos de orientación escolar, ¿no? Psicopedagogas, psicólogos, tratando de ayudar, pero a veces en un equipo de orientación escolar hay dos profesionales con 700, 900, 1000 alumnos, alumnas. Hay que trabajar, y esta es la tarea que hacemos en los medios. Por eso Claro, bueno, por eso decía Pablo, por eso decía que los que hacen los programas tendrían que estar atentos a las falencias que hay ahora. ¿Por qué? Porque ustedes son los que trabajan dentro de la escuela y tienen que sortear el día a día, y muchas veces inclusive constituyéndose en denunciantes de situaciones que no se denuncian desde el hogar, y hasta corriendo riesgo porque a veces hay enojos, hay malestares y hay situaciones que tienen que atravesar ustedes, que sabemos que aquellos que están al frente de un aula o tienen que estar en un gabinete pedagógico tienen que soportar. Pero aquellos que tienen la obligación de delinear los sistemas educativos, de delinear los perfiles que van a aplicar por zona, de acuerdo a las características geográficas, socioambientales de una región, deberían contemplar ciertas cosas, ¿no? E ir incorporando elementos que puedan ser constructivos. Se necesita un GPS para los adultos. Hay que seguir pensando que cuando tenemos niñeces y adolescencia en riesgo social es porque está faltando, ¿sí?, la mirada y la presencia adulta y la orientación. Así que vuelvo a decir, la pregunta que queda abierta cada vez que hablamos o de Milagros o de Fernando, que digamos es: ¿dónde están los adultos? ¿Por qué tenemos tanta violencia social? ¿Por qué las redes sociales pasan a ser, ¿sí?, los manuales donde la gente cree que se está instruyendo, cuando en realidad se está destruyendo, porque está impidiendo la conexión real con el otro, ¿no? Interesante, magnífico lo tuyo, Pablo. Como siempre, es un placer poder hacer este consultorio. Muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Hasta el próximo lunes. Gracias, Pablo. Gracias. Chao, chao.